Hola, bienvenidos. Muy buenos días de viernes. Estamos aquí ya con nuestro Cloud Friday, que hoy tratará sobre migraciones Azure y será presentado por mi compañero Joaquín Lago. Si os parece, esperamos unos minutitos para que se vaya conectando más gente y ya comenzamos. Bueno, si os parece, vamos ya comenzando. Parece que hay bastante gente ya conectada, esperando. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este Cloud Friday que hoy tratará sobre migraciones Azure y lo dará mi compañero Joaquín Lago.
Como siempre, grabaremos la sesión que se colgará posteriormente en nuestro Olati Cinex y podéis ir haciendo preguntas durante la presentación. Lo que sí, para no interrumpir, Joaquín os contestará al final de la misma. Vale, pues nada, Joaquín, cuando quieras comenzamos. Buenos días, pues como ha comentado mi compañera Laura, hoy vamos a hablar de Azure Migrate, ¿vale? Y de pues las bondades que tiene el servicio y cómo puede ayudarnos a mover la infraestructura de nuestros clientes a la nube, ¿vale? Como bien ha dicho, si os van surgiendo preguntas, que imagino que os irán saliendo preguntas, por favor ir poniéndolas en el chat y luego las vamos leyendo una a una, ¿vale? Si no da tiempo, no os preocupéis, si queda alguna pendiente por responder, porque quizás sean preguntas muy técnicas, os mandaremos las respuestas junto con enlace y la grabación, y lanzar la grabación y todo esto, ¿vale? Disculpa. Bien, pues vamos a empezar con el tema de hoy, que como hemos dicho ya, es el Azure Migrate, ¿vale? Que es esta herramienta de Azure que nos permite mover cargas de trabajo a la nube desde otros clouds o desde on-prem, ¿vale? Nuestra infraestructura on-premise a llevárnosla a la nube de la forma más cómoda, barata y versátil posible, ¿vale? Y vamos a hacerlo con los siguientes puntos, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña introducción a la propia herramienta, qué es la herramienta, cómo funciona, en qué contiene, un poco, unas cuantas pinceladas, ¿vale? Porque en una hora, como comprenderéis, pues tampoco podemos entrar mucho a nivel técnico. Las oportunidades para los partners, ¿vale? La situación que tenemos ahora mismo a nivel de migración y cómo podéis explotar esa situación de una forma ventajosa, ¿vale? El tema del assessment, ya un pelín más a nivel técnico, pero sin entrar en detalle, ¿vale? Simplemente unas pautas a nivel técnico que debemos realizar y de buenas prácticas, de cómo hacer un assessment de forma adecuada, muy genérico, porque como comprenderéis, cada situación, cada infraestructura, pues da para un assessment completamente distinto. Y por último, el tema de migración y modernización, ¿vale? ¿Qué factores nos pueden llevar a tomar a utilizar este tipo de servicios y de tecnología? Y qué ventajas podemos sacar de eso, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar, como bien hemos dicho, con una breve introducción al propio Azure Migrate, ¿vale? ¿Qué es el Azure Migrate? Pues es un conglomerado de funcionalidades, ¿vale? Son unas cuantas funcionalidades, todas ellas juntas bajo el servicio de Azure Migrate, que básicamente nos permite mover cargas de trabajo hacia la nube, ¿vale? Lo que nos permite esta herramienta, pues es migrar y modernizar infraestructura, ¿vale? Todo tipo de infraestructura, bueno, todo tipo, una gran cantidad diversa de infraestructuras, ¿vale? VDIs, bases de datos, aplicaciones tanto en Linux como en Windows, ¿vale? Y hacerlo de manera consistente sin perder ningún tipo de dato o de infraestructura en el proceso, ¿vale? Y todo esto desde un único portal desde el que podemos ejecutar todas estas funcionalidades. Entonces, nos hace la vida fácil a la hora de hacer una migración, a la hora de hacer el assessment, a la hora de hacer el planning, a la hora de hacer todas estas partes del proceso de la migración, nos facilita un poco la vida, ¿no? Porque lo tenemos todo dentro de la propia funcionalidad de la Azure Migrate, ¿vale? Es un pelín más complejo que lo que acabamos de decir, ¿vale? Pero tiene un conjunto de características que nos ayudan a hacer todas esas funciones que vamos a ir viendo ahora parte por parte, ¿vale? Tiene un gran rango muy amplio de herramientas, tanto para la evaluación como para la migración, ¿vale? También ahora veremos el tema de los ISVs, ¿vale? Pero es ultra hiper mega compatible con este tipo de soluciones que ofrecen los proveedores de software independiente, ¿vale? ¿Qué herramientas incluye Azure Migrate? Pues incluye el Azure Migrate como tal, la detección, la evaluación, la parte de migración per se y la parte de modernización, ¿vale? Todo esto ahora vamos a ver un poco más a detalle qué parte equivale a cada funcionalidad, ¿vale? Y por supuesto, como hemos comentado, el tema de los ISVs, ¿vale? Ahora veremos un poco más de esa parte porque entiendo que os interesará.
Pero es súper compatible con muchísimas funcionalidades de software de terceros, ¿vale? Tenemos tres partes en lo que es el agente de Azure Migrate, ¿vale? Tenemos tres partes fundamentales y todas ellas son críticas, es decir, que no podemos desmerecer la parte de evaluación por debajo de la de migración, ¿vale? Es tan importante la parte de evaluación como la de migración como la de modernización, ¿vale? Cada una de ellas son críticas para hacer la migración de la mejor forma posible. La evaluación es la más crítica a la hora de empezar el proyecto, ¿vale? Porque de ella va a depender el resto de partes, ¿vale? Cómo hagamos la migración y cómo hagamos la modernización a posteriori de la migración. Ahora veremos casi al final de la presentación, ¿vale? Iremos viendo cuál es el proceso y las buenas prácticas en el proceso de la migración, ¿vale? Por partes, el tema de la evaluación, ¿vale? En el centro de Azure Migrate podemos evaluar, migrar y modernizar, ¿vale? Estos son los tres pilares del Azure Migrate, ¿vale? A nivel de servidores, bases de datos y aplicaciones web, ¿vale? Podemos evaluar servidores locales, incluyendo en esta parte las aplicaciones web, instancias de SQL Server y todo esto podemos migrarlo también a Azure, ¿vale? El tema de bases de datos, podemos evaluar instancias, ¿vale? Podemos evaluar también bases de datos locales de SQL Server para migrarlas a diferentes tecnologías de Azure, ¿vale? Todo esto, por supuesto, es aplicable a otros clouds, ¿vale? No solo a nivel on-prem, sino que también es compatible con AWS y con Google Cloud, ¿vale? Como íbamos diciendo, a nivel de bases de datos también podemos migrarlo directamente a un montón de servicios de Azure, como puede ser las cargas de bases de datos, podemos migrarlas, como puede ser un Azure SQL en una máquina virtual de Azure, ¿vale? O podemos migrarlo directamente a un SQL Managed Instance, ¿vale? Instancias administradas de SQL de Azure o a una base de datos de Azure de SQL, ¿vale? Es una forma que tenemos de hacerlo y es compatible. Directamente llevarnos esas cargas a esas tecnologías, ¿vale? A nivel de aplicaciones web, pues también podemos evaluar un montón de tipos de aplicaciones web locales y migrarlas directamente pues a un app service, si vemos que es la solución adecuada, o si por tema de escalabilidad, flexibilidad y versatilidad es el campeón indiscutible Kubernetes, lo podemos mover directamente a Azure Kubernetes Services de Azure, ¿vale? Escritorios virtuales también son compatibles, ¿vale? Podemos evaluar, analizar una infraestructura de escritorio virtual local y migrarla a un virtual desktop de Azure, totalmente compatible y viable, ¿vale? Y a nivel de data también podemos llevarnos nuestras arquitecturas de data, ¿vale? Podemos llevarnos enormes cantidades, infraestructuras de grandes cantidades de datos de manera rápida, ágil y sin perder ningún tipo de dato por el camino a productos como puede ser una Azure Data Box, ¿vale? Por ejemplo. Hay infinidad de casos, tendréis infinidad de arquitecturas y cada una de ellas se hará de una forma completamente distinta. Pero es una avanzadilla para que vayáis conociendo un poquito qué podemos llevarnos con esta tecnología, ¿vale? Que podemos migrar, qué cargas de trabajo podemos llevarnos de un sitio a otro, ¿vale? Como hemos comentado antes, hay un montón de cosas que nos podemos llevar directamente a tecnologías de Azure, ¿vale? Y vamos a entrar un poquito en detalle, un poquito, porque tampoco tenemos mucho tiempo de qué volumetrías, o sea, qué volumetrías sí tenemos de cada tecnología, cómo llevárnosla y cómo estudiarlas, ¿vale? Por ejemplo, para Azure, en la parte de Azure Migrate tenemos el Discovery and Assessment, ¿vale? Que nos sirve, por ejemplo, para hacer el descubrimiento, el discovery, vamos, el análisis de nuestra infraestructura y la posterior evaluación de servidores, ¿vale? De servidores que pueden ser SQL, que pueden ser aplicaciones web,
podemos también, por supuesto, utilizar esta misma herramienta para detectar, hacer esa misma funcionalidad, esa misma función de detección y evaluación en servidores locales que estén en VMware, ¿vale? Y en más hipervisores, ¿vale? Como puede ser también el Hyper-V, ¿vale? Tanto VMware como Hyper-V cumplen con compatibilidad para hacer la detección y evaluación con esta tecnología de Discovery y Assessment. El tema de migración y modernización, ¿vale? También es compatible con las máquinas virtuales de VMware, con las máquinas virtuales de Hyper-V, con servidores físicos y con otros servidores virtualizados, ¿vale? También con máquinas virtuales de otras nubes públicas. El tema de la migración y modernización también es compatible con esa parte, ¿vale? Tenemos por otro lado funcionalidad del Data Migration Assist, ¿vale? Esa está más pensada para la parte de datos de SQL Server, ¿vale? Para la migración de datos que estén en un SQL Server, llevárnoslo directamente a un Azure SQL Database, como hemos comentado, a una instancia administrada o a las máquinas virtuales con un SQL Server. Esta herramienta independiente nos sirve para evaluar servidores de SQL, ¿vale? Y lo que hace es ayudarnos a identificar posibles problemas que puedan llegar a bloquear la migración o que puedan suponer un contratiempo a la hora de mover nuestra arquitectura a la nube, ¿vale? También nos echa una mano en esa parte. Por supuesto, muy claro, identifica también características no admitidas, ¿vale? Nuevas características incluso que podamos aprovechar a posteriori de la migración, ¿vale? Como hemos dicho, la parte de la migración, la parte de la modernización y la ruta de acceso para la correcta, ¿vale? La ruta de acceso adecuada para migrar a la base de datos, ¿vale? Luego tenemos, por otro lado, el Azure Database Migration Services, ¿vale? Que lo que hace es algo parecido. Lo que hace esta funcionalidad es migrar bases de datos locales a máquinas virtuales en Azure, ¿vale? En las que estemos ejecutando un SQL Server, y también, por supuesto, nos sirve para la parte de temas que llevamos comentando, ¿vale? De database y de instancias de managed instance de SQL, ¿vale? Y, por supuesto, la parte de Migration Assist para aplicaciones web. ¿Vale? Hay una herramienta muy útil para esta parte que viene a hacer lo mismo o algo equiparable a las tecnologías que estamos hablando, que venimos hablando, ¿no? Podemos evaluar y analizar aplicaciones web locales y migrarlas a Azure, ¿vale? Lo que tiene esta herramienta, de nuevo, que es independiente, nos ayuda a evaluar sitios web locales para migrarlas en concreto, como puede ser a Azure App Service, ¿vale? Al servicio de aplicación a un App Service de Azure. Y, por supuesto, también nos sirve para migrar aplicaciones web que estén tanto en .NET como en PHP, ¿vale? Cogemos esa aplicación local y nos la podemos llevar a Azure. Incluso si están en .NET y en PHP, ¿vale? Y el Azure Databox, como hemos comentado antes, para mover grandes cantidades de datos, ¿vale? Cantidades muy, muy grandes de datos, las movemos con una gran facilidad y, por supuesto, sin ningún tipo de riesgo de perder datos en el proceso de la migración, ¿vale? Como venimos comentando, creo que es muy importante que nos quedemos con la retahíla de la gran compatibilidad y versatilidad de la herramienta, ¿vale? Podemos llevarnos todo tipo de máquinas locales e incluso, como hemos dicho, de entornos virtuales y de hipervisores como pueden ser el Hyper-V y el VMware, ¿vale? Los servidores físicos también se pueden migrar a Azure, ¿vale? Locales, y poder migrar servidores virtualizados y en máquinas virtuales de otras nubes públicas, ¿vale? Como hemos comentado, por supuesto, también aplicaciones web, eh, incluso también no sé si lo comenté antes, con el .NET, con el ASP.NET también, ¿vale? Se puede migrar a escala a un Azure App Service utilizando el servicio Azure Migrate. Y VMware, que no lo estaba mencionando tanto, pero es que son al final los dos pilares que utilizamos para virtualizar la mayoría de nosotros. VMware, Hyper-V, son los dos más populares, también teniendo en cuenta Citrix, por supuesto.
Y como hemos comentado, vamos a ir a la parte de los ISVs, ¿vale? Porque os he dicho que era compatible con un montón de vendedores de software independientes y así es, ¿vale? Y hay una gran cantidad de un abanico muy amplio de funcionalidades que cumplen cada uno de estas funcionalidades, ¿vale? Cada una de ellas está especializada para infraestructuras concretas, ¿vale? Para infraestructuras de datos, para infraestructuras de bases de datos, para infraestructuras de máquinas. Hay un montón de ellas y están especializadas en arquitecturas distintas, ¿vale? Carbonite es totalmente compatible, CloudAmaze también, CloudSphere, Lakeside, Certo, tenemos un montón, ¿vale? Esto es un ejemplo, pero luego dentro de la Marketplace tenemos una gran cantidad de funcionalidad y compatibilidad con ISV, ¿vale? Una pregunta que seguramente os estéis haciendo es qué coste tiene el Azure Migrate, ¿vale? Porque siempre que estamos hablando de migraciones y sobre todo a la nube es como, vale, ¿cuánto me va a costar esto? En términos de coste, ¿vale? Aquí vamos a meter ya una puya técnica. El Azure Migrate lo que hace también es analizar la arquitectura que tengamos on-prem o en otro cloud, ¿vale? Entonces, ¿cuántos datos o qué cantidad de tiempo tengo que analizar mi infraestructura para determinar cuál es el tamaño adecuado en Azure? Oficialmente la documentación nos dice que con un día sería en principio suficiente, ¿vale? Un día quizás es muy poco, ¿vale? Es muy poco tiempo de análisis de una infraestructura para determinar el tamaño adecuado en Azure, pues sobre todo porque habrá picos en nuestras infraestructuras de rendimiento. Entonces, esos picos en un día quizás no tengan la visibilidad adecuada para calcular un tamaño idóneo. Normalmente una semana es lo más adecuado, ¿vale? Pero ya sabéis que cuantos más datos, mejor. Es decir, que cuanto más tiempo, más métricas a lo largo del tiempo tengamos para hacer el sizing, muchísimo mejor, ¿vale? Porque será mucho más preciso. Tampoco hace falta que sea un mes o 2 meses, pero que eso queda a vuestro criterio, ¿de acuerdo? Vosotros conocéis vuestras infraestructuras y las infraestructuras de vuestros clientes, pero por lo menos una semana, ¿vale? Como recomendación. Ya os he dicho que con un día en principio es suficiente, pero aconsejo que por lo menos una semana tengamos de métricas para adecuarlo con precisión. Coste. No tiene coste, ¿vale? El tema de las ISVs, por supuesto que tiene un coste, ¿vale? Cada una de ellas tendrá su licenciamiento. Sin embargo, el Azure Migrate como tal no tiene coste, ¿vale? Lo que es la herramienta, por supuesto, los gastos asociados a la migración sí tienen un coste, evidentemente, pero lo que es el agente del Azure Migrate, el propio servicio del Migrate, no tiene ningún coste, ¿vale? Es totalmente gratuito. Y está súper documentado, ¿vale? Podéis curiosear, ir contrastando vuestra infraestructura, cómo hibridarlo, cómo migrarlo. Podéis jugar un montón con la documentación, curiosearla, porque es una herramienta muy popular que además funciona con muchísima precisión. Es una de las herramientas que nosotros hayamos visto que mejor funcionan de Microsoft, sobre todo en un tema tan peliagudo como las migraciones, ¿vale? Hemos visto migraciones de 7.000 máquinas virtuales y que las 7.000 funcionen al haberlas migrado. Estamos hablando de auténticas barbaridades en volumetría de migración y que todo funcione perfectamente. Sí que es verdad que ha habido problemas, pero también es cierto que las casuísticas que hemos visto más problemáticas, para ser justos con la herramienta, eran principalmente que la máquina de origen no estaba correctamente, ¿vale? Una recomendación también muy importante es, oye, vamos a comprobar que nuestra infraestructura on-premise funciona adecuadamente, ¿vale? Quizás tengamos una infraestructura de producción que no hemos apagado desde hace un montón de tiempo, le metemos una actualización o cualquier historia al software de esa máquina y por algún motivo nos empieza a dar errores o la máquina no arranca correctamente o mil historias que pueden pasar en nuestras infraestructuras on-premise. Y luego, claro, migramos eso sin comprobarlo y arrancamos y, oye, el Migrate no ha funcionado, la máquina no me funciona.
vamos a intentar evitar eso en la medida de lo posible. Vamos a comprobar antes de hacer la migración que nuestra infraestructura on-premise funcione correctamente, ¿vale? Porque el migrate, os digo que funciona con una precisión tremenda. Estamos hablando de migraciones de 7.000 máquinas y que las 7.000 se hayan arrancado perfectamente al migrar a la landing zone, ¿vale? Es una auténtica proeza de la herramienta de migración, ¿vale? Y ahora vamos a entrar con la parte de oportunidades para partners, ¿vale? Vamos a intentar transmitiros o compartir con vosotros el gran momento que estamos viviendo, la oportunidad que tenemos por el movimiento que está habiendo hacia la nube para sacar partido de esta situación, ¿vale? Es decir, hay un montón de movimiento, cada vez más y más y más empresas se están moviendo a la nube o consumen algún tipo de servicio en la nube. Y es el futuro, a nivel de data, a nivel de IA, a nivel de un montón de tecnologías que están despuntando entre todas las demás, las arquitecturas de datos, al final todo va a terminar siendo una arquitectura de datos, como bien dijo el señor este de Google, y es cierto, ¿vale? Entonces, ¿quién es el rey en ese tipo de tecnologías o cuáles son los reyes en ese tipo de tecnologías? La nube, ¿vale? La nube en general, tanto Google como AWS como Azure son mastodontes a nivel de ese tipo de arquitecturas y de tecnologías, ¿vale? Entonces, estamos en un momento ideal para explotar eh, esa oportunidad que se nos está presentando y ese movimiento y esa demanda tan alta que hay de tecnología cloud. Vale, es lo que comentaba antes, lo que os comentaba al principio, ¿no? Que el 85% de las organizaciones adoptará algún tipo de propiedad de servicio en la nube para 2025, ¿vale? Se dice pronto, el 85% de las empresas consumirán algún tipo de servicio, de tecnología a nivel cloud, ¿vale? Entonces tenemos que alinearnos con esos objetivos. Tenemos unos años muy bollantes a nivel cloud y a nivel de movimiento on-prem a la cloud, ¿vale? Es el curso natural de la tecnología. Entonces, aprovechémoslo y formémonos en este tipo de tecnologías, que es el mensaje que yo creo más importante de este webinar, para explotar al máximo esta oportunidad que se nos está presentando, ¿vale? A nivel de porcentajes, que no pueden faltar en las presentaciones ni en los webinars, ¿no? Siempre tiene que haber la típica slide de porcentajes. Como podéis ver, los porcentajes son muy interesantes, ¿vale? Son muy interesantes y las oportunidades que se os presentan son muy grandes, ¿vale? Las organizaciones se están moviendo cada vez más rápido a la nube, ¿vale? Y por ejemplo, el tema de la pandemia ha hecho que la transformación de la industria digital se haya acelerado muchísimo. Entonces, tenemos ahí un filón porque muchas de las plataformas no tenían la agilidad necesaria para hacer esa transformación, ¿no? Para pasar a convertirse en una empresa digital adecuada a la demanda que hemos sufrido en el mercado, que a nosotros nos ha beneficiado, al mercado cloud, al mercado de la tecnología. La infraestructura está cambiando, ¿vale? No es que vaya a cambiar o que se prevea, no, es que estamos en el momento del cambio, ¿vale? Estamos hablando de que un 95% de las nuevas iniciativas digitales se prevé que estén en plataformas cloud, ¿vale? Para el 2025. Un 95% es un porcentaje interesante. Una de las preguntas más interesantes es por dónde empezamos, ¿vale? ¿Por dónde empezamos en el tema de la infraestructura? Con migraciones. Y de ahí viene este webinar, ¿vale? Enfocar un poco la tecnología y cómo exprimirla. Por supuesto, la seguridad. La seguridad siempre ha sido uno de los negocios más solicitados, más críticos e importantes en nuestro sector. Está en todas partes, es absolutamente, nos acompaña cuando nos despertamos, cuando nos vamos a la cama. La seguridad es nuestro pan de cada día y en mayor o menor medida forma
una parte importante de toda nuestra infraestructura, ¿vale? Y el 93% de las empresas son susceptibles de ser penetradas por ciberdelincuentes. De nuevo, un porcentaje muy alto, no tan positivo como el anterior, pero un porcentaje muy alto, ¿vale? Por eso la seguridad es un factor, un incentivo a movernos a la nube. Tan sencillo porque, de nuevo, como el primer porcentaje que estábamos hablando de plataforma, muchas veces no tenemos recursos para securizar de la forma adecuada y cumplir con los requisitos de seguridad que a día de hoy son importantísimos o imprescindibles en todas nuestras infraestructuras, ¿vale? El trabajo en equipo de una forma más dinámica es otro de los incentivos para migrar a la nube. Por supuesto, la versatilidad de la nube en este ámbito es innegable y el 63% de las empresas de alto crecimiento pues, utilizan ya modelos de trabajo híbridos, ¿vale? Es un porcentaje de nuevo interesante, ¿vale? Y creo que deberíamos prestar atención a esa parte, ¿no? No solo ya a nivel de seguridad, no solo ya a nivel de infraestructura, la limitación que podamos tener a nuestra infraestructura on-premise, sino también la versatilidad del trabajo en equipo y la productividad, ¿vale? Ya no estamos hablando de todo esto, sino que ha aparecido aparece en escenario otro valor que nos puede ayudar a empujar a la nube también, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la parte del assessment, ¿vale? Aquí ya vamos a empezar un poco más el proceso de migración, cómo hacerlo, cuáles son las pautas, cuáles son las buenas prácticas y cómo generar y gestionar un plan adecuado de migración, ¿vale? Bien, pues en este pequeño esquemita vemos cuál es el plan, el orden adecuado para hacer la migración, ¿vale? La primera pauta, como hemos dicho antes, tenemos tres partes, tres pilares a la hora de hacer una migración, ¿vale? Y son la evaluación, la migración y la modernización. Y una de ellas, hemos dicho que la evaluación era crucial, pues ahí viene esta parte, ¿no? Definir una estrategia. Necesitamos alinear a las partes interesadas, ¿vale? Que muchas veces es casi lo más difícil, que todos estemos alineados en el interés de la estrategia y, por supuesto, el apoyo del partner, a nivel de partner, contar con el apoyo y con el alineamiento en la estrategia de migración es crucial, ¿vale? Es decir, que todos vayamos encaminados con la estrategia de migración, el partner y el cliente final, ¿vale? Y a veces eso cuesta un poquito, pero es crucial. A nivel del planning, ¿vale? Del propio plan de migración, pues tenemos cosas muy importantes, como hemos dicho, la recopilación de datos. Es muy importante contar con un histórico medianamente decente de datos para analizar los activos, las cargas de trabajo y adecuar nuestra infraestructura cloud a lo que teníamos, para que no quedarnos cortos, para no pasarnos, no pagar de más. Optimización, ¿vale? Y para eso necesitamos una volumetría de datos, como os he dicho, un día quizás se quede escaso, una semana sería lo ideal, ¿vale? Por lo menos tenemos margen de análisis de nuestra infraestructura. Un mes quizá ya no sea no es necesario, pero como os he dicho, cuantos más datos mejor. Si podéis estar un mes analizando datos, pues vais a ser muchísimo más precisos a la hora de determinar qué infraestructura podemos desplegar a nivel cloud, ¿vale? El caso de negocio también es muy importante, ¿vale? Es decir, cuál es el core de negocio de este plan, qué es lo que vamos a ganar haciendo este planning y, por supuesto, y obviamente necesitamos crear un plan de migración, que es también súper importante, es decir, qué partes vamos a migrar primero, cómo vamos a migrarlas, qué impacto va a llegar a tener en nuestra infraestructura, qué partes son las más críticas, etcétera, 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 ¿vale? Por supuesto, tenemos que contar con un plan de migración. Y a la hora de hacer la migración,
¿vale? También es muy importante desarrollar un plan de preparación de habilidades, ¿vale? Que esto significa que estemos capacitados y tengamos los conocimientos adecuados para hacer esa migración. Como os he dicho, esto quizás sea un poco lo más complejo porque tenemos un montón de arquitecturas, un montón de infraestructuras, un montón de negocios y cada uno de ellos tendrá su complejidad, ¿vale? Entonces hay que adecuarse a esa complejidad. Tenemos que ser conscientes de qué es lo que implica esa infraestructura, a qué se dedica esa infraestructura, cuáles son las partes más críticas y tener los conocimientos adecuados para hacer esa migración, ¿vale? Y por supuesto, la zona de aterrizaje, que viene a ser la landing zone, donde vamos a dejar nuestra infraestructura y implementarla, ¿vale? Tenemos preparar la landing zone para la migración. Vale, y luego, por supuesto, la migración y adaptar las cargas de trabajo. No tienen por qué ser las primeras 10 cargas de trabajo, depende de nuestra infraestructura, ¿vale? A nivel de gobernanza, también es muy importante alinear los requisitos con un plan adecuado de adaptación, es decir, que quizás la gobernanza que tengamos aplicada en nuestra infraestructura on-premise no sea la ideal o la más adecuada para nuestra infraestructura on-premise o la que va a ser nuestra infraestructura on-premise, ¿vale? Perdón, a nuestra infraestructura cloud. Es decir, que no tiene por qué ser adecuada la misma gobernanza que tengamos on-prem cloud, ¿vale? Ese es el mensaje que sacamos de este punto. Y es muy importante y también tenemos que considerarlo previamente a la migración, ¿vale? Porque necesitamos tener clara cuál va a ser la gobernanza que vamos a aplicar en nuestra nueva infraestructura o si es exactamente igual, pues exactamente igual, pero haberlo estudiado previamente, ¿vale? Y por supuesto el tema de administración, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer el deployment y la administración de nuestras cargas de trabajo y las operaciones de nuestro entorno de producción en la nube, ¿vale? Esa parte también es muy importante. Espero que con este pequeño esquema os vaya abriendo un poco la visión del plan de migración que necesitamos o cuáles son las vías más recomendables para hacer una migración, ¿vale? Por supuesto, como estamos diciendo a lo largo del webinar, cada migración es un mundo, ¿vale? Cada infraestructura es un mundo, entonces quizás no se adecue, esto es muy genérico, quizás no se adecue a vuestro caso, sin embargo, estas son las buenas prácticas y tendríamos que adaptarnos la mayor medida de lo posible a estos esquemas, ¿vale? Y ahora vamos a la parte que seguro que es muy importante para vosotros, para nosotros, para todo el mundo, que son la optimización de los costes, ¿vale? Cómo optimizar los costes durante y después de la migración, ¿vale? Estos son consejos, de nuevo, genéricos que parten de las buenas prácticas de Microsoft, ¿vale? ¿Qué es lo que Microsoft nos recomienda como buenas prácticas hacer antes y después de la migración? Por ejemplo, el primero de ellos, quizás sea muy evidente para vosotros, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Que los recursos de Azure sean del tamaño adecuado según la evaluación que nos haya dado la aplicación de Azure Migrate, ¿vale? Es decir, que no hagamos infraestructura oversize, que no tengamos más de lo que necesitamos o que no lo hagamos no siendo conscientes de ello, ¿vale? Por supuesto, también utilizar el Azure Hybrid Benefit cuando sea posible y las instancias reservadas, básicamente, ¿vale? La instanciación de recursos para ahorrar dinero. Como ya sabéis, las instancias reservadas son aplicables a muchísimos recursos de cómputo de cloud y son una herramienta muy útil para reducir costos y ahorrar. Entiendo que a la hora de la migración puede ser un poco complejo, ¿no? Pero si ya tenemos una infraestructura muy medida on-premise y tenemos el equivalente en Azure, podremos también ir planeando o ir mentalizándonos qué tipo de instancias reservadas podemos aplicar en nuestra infraestructura. Si ya tenemos la máquina en la cabeza muy clara de cuál va a ser el equivalente en Azure, pues podríamos ir pensando también en un plan de instancias reservadas, ¿vale? Por supuesto, después de la migración aconsejo dar un tiempo de medida, es decir,
adecuar nuestra infra de producción a lo que hayamos desplegado, que es adecuada, que todo va adecuadamente, que el rendimiento es el que necesitamos, y después aplicamos el plan de instancias reservadas si ha sido adecuado, ¿vale? Por supuesto, el tema de los costos locales frente a los costos de Azure, medirlos con la calculadora de Azure, ¿vale? Es recomendable, sí es verdad que va a ser difícil ir al céntimo, pero nos haremos una idea, ¿vale? Y por supuesto también podemos ahorrar tiempo, presupuesto y recursos utilizando la guía de economía de la nube, ¿vale? De Azure, más en concreto, documentación oficial que encontréis con mucha facilidad si ponéis estas mismas palabras, ¿vale? En la documentación oficial de Microsoft y de Azure. Por supuesto, podemos utilizar el programa de modernización y migración de Azure para ahorrar costes en la migración, ¿vale? Que es una parte del proyecto que nos recomienda, nos hace recomendaciones a nivel de migración, ¿vale? A nivel de, durante la, perdón, a nivel no, la parte de durante la migración la hemos terminado, ¿vale? Son estas mejores prácticas las que la que nos recomienda Microsoft. Y ahora vamos a las prácticas post-migración, es decir, qué es lo que podemos hacer cuando hemos terminado la migración y queremos controlar el tema de los costes y optimizarlos, ¿vale? Que también tenemos formas de hacerlo. Por supuesto, el Cost Management es una herramienta primordial para esto, ya no solo para controlar los gastos, sino también para establecer presupuestos, ¿vale? Las recomendaciones de las mejores prácticas de ahorros, eso nos va a ayudar el Azure Advisor, que es una herramienta que no sé si la conocíais, pero es una herramienta muy útil a nivel del portal de Azure, en el que la podemos encontrar en el portal de forma gratuita y nos va lanzando recomendaciones en base a lo que tengamos desplegado, ¿vale? Si tenemos unas cuantas máquinas y llevamos utilizándolas un tiempo con el rendimiento adecuado, nos va a decir, oye, podrías instanciar esta máquina y te ahorrarías tanto, ¿vale? Y te pone el porcentaje y todo. Por supuesto, si esa máquina está oversize o está súper utilizada, está muy utilizada, tanto si está como infrautilizada como si está muy poco utilizada, nos va a dar la recomendación por ambas partes. Te va a decir, oye, esta máquina, el cómputo te está quedando corto, no creo que sea la adecuada para ti, te recomiendo esta serie o esta máquina. Y por abajo lo mismo, te dice, creo que esta máquina la estás utilizando demasiado poco y te pone el porcentaje y todo del cómputo que has utilizado de la máquina, ¿vale? Está muy chula, es muy interesante y nos va a ayudar mucho en la optimización de gastos. Por supuesto, las Azure Policies, ¿vale? Nos va a ayudar también al tema de controlar, ya no solo a nivel de gastos, sino también a nivel de despliegue, nos puede ayudar mucho a controlar los gastos, ¿vale? Y eso es el resumen de las buenas prácticas de Microsoft durante la migración y post-migración, ¿vale? Y como de nuevo lo que os he dicho antes son muy genéricas y muchas de ellas sí que se adecuarán a vuestra infraestructura, quizás otras no sean tan óptimas para vuestros casos, ¿vale? De nuevo todo es, como os he dicho en la parte del principio, estudiar cada caso y esta por suerte es una tecnología que está muy documentada y podemos consultarla, ¿vale? No es como otros servicios pequeñitos en los que quizá no podamos encontrar tanto detalle. Este está súper documentado, súper utilizado. Tenemos muchísimo feedback tanto de Microsoft como de la comunidad, ¿vale? Como de casos de éxitos reales. Y para terminar, ¿vale? Y no hacerlo mucho más pesado, vamos a entrar al tema de migración y modernización a nivel de incentivos, ¿vale? ¿Cuáles son los factores más importantes a nivel de migración o que nos puedan motivar más a migrar nuestra infraestructura y modernizarla, ¿vale? En este esquema lo vemos muy, muy claro, ¿no? El primero y el más importante, tanto si es migración como es modernización, quizá entendamos por modernización que o ya estamos en la nube y queremos optimizar o incluso que estamos en cloud y queremos modernizar nuestro entorno quizá con una hibridación, ¿vale?
El tema de la migración es muy importante, entender cuál es la necesidad comercial inmediata de nuestra infraestructura, cuál es el core de nuestro negocio y cómo podemos potenciarlo a través de una migración a Azure, ¿vale? Es una pregunta muy interesante que podemos hacer en nuestros partners y clientes para entender cuál es su negocio, cuál es su necesidad más inmediata y explotarla con las tecnologías de Azure, ¿vale? Conjugar la tecnología cloud con el negocio de ese partner cliente y optimizarlo. ¿Vale? Por supuesto, no lo hemos comentado ahora, pero es muy importante la dificultad del proyecto y es un factor determinante a la hora de migramos o no migramos o modernizamos o no modernizamos o no hibridamos, ¿vale? ¿Cómo de complicado es hacerlo? Si bien es cierto que otro punto muy importante es cuánto nos va a costar, evidentemente, que si ya lo hemos comentado, es cómo de complicado es el proyecto de migración y si el dolor de cabeza que nos va a generar representa una ganancia suficiente para lanzarnos al proyecto, ¿vale? Es una de las preguntas que también tenemos que hacernos, la complejidad, por supuesto el nivel de capacitación que tenemos o que podemos llegar a tener la formación de nuestro personal, ¿vale? Porque es una inversión que hay que hacer o en personal o en formación de personal eh, para el proyecto. Y, por supuesto, los costos y recursos necesarios para refactorizar o reconstruir nuestra infraestructura o nuestro personal o nuestra plantilla para llevar este tipo de proyectos, ¿vale? Y por supuesto, el tema de negocio a largo plazo, ¿vale? Sí que es verdad que el factor más de mayor peso yo creo que es el de la necesidad inmediata a nivel de negocio. Pero a largo plazo también es un factor que podemos utilizar para incentivar esa migración, esa modernización, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una infraestructura on-prem y tenemos un plan de crecimiento muy elevado. Pues quizás ese plan de crecimiento muy elevado empieza a sernos más rentable o más óptimo si lo movemos a la nube, ¿vale? Entonces es un factor muy importante. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esa migración a la nube a largo plazo y la velocidad de desarrollo de nuestro entorno también, ¿vale? ¿A qué ritmo estamos creciendo? Y qué plan de futuro hay a ese ritmo de crecimiento, ¿vale? Súper importante. Vale. Y por último, para terminar, la parte de factores de decisión que pueden incentivar pues lo que hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué tips o dónde podemos presionar un poco más a la hora de buscar motivos para esa migración, ¿no? Por supuesto, entre ellos tenemos cosas tan importantes o puntos tan importantes como las amenazas de ciberseguridad, que ya hemos visto el alto porcentaje que tenemos de susceptibilidad de hackeo en infraestructuras on-premise, ¿vale? La optimización de gastos también es un tip muy importante, un punto muy importante a tener en cuenta, como hemos dicho, en base a los planes de negocio, tanto inmediatos como a largo plazo. La caducidad del contrato del data center, es decir, que nosotros tengamos virtualizado toda nuestra infraestructura en X virtualización, que el contrato se nos vaya a acabar, quizás sea el momento de empujar por la nube, ¿no? De mover esta infraestructura que tenemos on-prem y llevárnosla a la nube. La habilitación del trabajo híbrido, ¿vale? Y una hibridación de nuestro entorno también es un motivo que podemos explotar. Por supuesto, el tiempo de go-to-market, como hemos dicho, que es muy importante entender cuál es el core del negocio de nuestro cliente y cómo potenciarlo con la nube, ¿no? Y el tiempo de go-to-market, es decir, el tiempo que tarda el cliente en llevar sus soluciones al mercado, puede verse drásticamente reducido con la tecnología cloud, ¿vale? Entonces es un punto que nos puede ayudar a reforzar el proyecto de migración. Las aplicaciones de optimización de costes, que son muy versátiles en la nube,
y nos van a ayudar un montón a tener un poco esa parte más acotada. Sí que es verdad que la parte más financiera quizá le cueste un poco más entender el tema de facturación en la nube, ¿no? Porque el departamento financiero normalmente suele ser, no, me tienes que dar una cifra y no podemos salirnos de esta cifra, o te dice, ¿cuánto me va a costar esto al mes? Tú dime un número. Y claro, siempre intentas explicar un poco como, no, a ver, es que esto es pago por consumo, entonces quizás un mes sea 10 euros más, 10 euros menos, puede variar un poco dependiendo del rendimiento, tal. Entonces ahí igual tenemos un pelín esa pelea, ¿vale? Con la parte financiera, pero defenderlo o podemos defenderlo utilizando la versatilidad de las aplicaciones de optimización de costes y de control de costes en la nube, ¿vale? La innovación de aplicaciones es otro factor muy importante, es decir, tenemos una aplicación, queremos aumentar su rendimiento, optimizarla, hacerla mucho más versátil o agrandarla o que tenga mucho más capacidad de escalabilidad si es necesario, pues es un motivo muy importante también para valorar el hecho de venirnos a la nube, ¿vale? O de modernizar nuestra infraestructura o hibridarla incluso, ¿vale? Por supuesto, la escalabilidad rápida, como hemos dicho, ya no solo la innovación, sino el poder escalar la infraestructura, control de presupuestos y recursos, ya no solo a nivel, como nos cuenta, a nivel financiero con las aplicaciones de optimización de costes, sino que también tenemos una gran facilidad para administrar y controlar nuestros recursos. Tenemos muchas herramientas muy versátiles para ello también, ¿vale? Y sin más, vamos a dar por finalizado el tema de Migrate, ¿vale? Ahora vamos a la parte de preguntas, que imagino que tendréis unas cuantas. Sí es verdad que no hemos entrado mucho a nivel técnico, pero también es verdad que en una hora no tenemos mucho margen para rascar la parte técnica y la gente y como por ejemplo, la parte de VMware o Hyper-V, que sí que está un poco más interesante a nivel técnico. No tenemos tiempo. Si tenéis cualquier duda en esa parte, por supuesto, contactad con nosotros, ¿vale? En el correo que os vamos a dejar aquí, ¿vale? No lo he puesto. Sí lo he puesto. Lo tenéis abajo a la izquierda, ¿vale? Estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis en estos proyectos. Y, por supuesto, contad con nosotros en vuestros proyectos de migración, ¿vale? Es decir, que si tenéis algún proyecto de migración o queréis empezar a explotar este tipo de tecnología para llevar o empezar a acercar a clientes a la nube, a vuestros clientes finales, estamos a vuestra disposición. Os podemos acompañar en todo el proceso de la migración, ¿vale? A nivel de assessment, a nivel de migración, estamos especializados también en delivery. Tenemos un centro de servicios europeos que tienen un montón de experiencia en estos casos, es decir, estáis cubiertos independientemente del volumen de vuestros proyectos, ¿vale? No os quedéis atrás en un proyecto de migración porque no tengáis personal capacitado o conocimientos para el proyecto de migración por tamaño, ¿vale? Estamos detrás vuestro para este tipo de proyectos y de casos, ¿vale? Voy a aprovechar estos últimos minutos antes de terminar la presentación y ponernos a revisar las preguntas para comentar el tema de nuestra Click to Run, ¿vale? Voy a dejar de compartir un segundo y os voy a compartir una pequeña presentación que tenemos que he preparado para la ocasión, ¿vale? Muy liviana, para ir terminando ya el viernes. No os voy a cargar mucho más la cabeza, ¿vale? Aquí la tenemos, ¿vale? Es nuestra Click to Run, que seguro que ya lo habéis oído hablar, ya habéis oído hablar de ella en un par de ocasiones. Le estamos dando mucho impulso últimamente porque creemos que os puede aportar un gran valor y es gratis para vosotros, ¿vale? Para nuestros partners. La podéis desplegar todos aquellos que estéis registrados en nuestro portal de StringOne Ion, ¿vale? La plataforma sí. Y es una plataforma muy rápidamente que os permite hacer todas estas configuraciones que bien podéis hacerlas todas ellas desde el panel, ¿vale? De Azure, pero lo que hace esta herramienta es juntárosla para haceros la configuración mucho más fácil o para vuestros clientes finales que no tengan mucha maña todavía con el portal de Azure y no estén securizados adecuadamente, pues esto nos va a ayudar a esta labor, ¿vale? A nivel de presupuesto tenemos la creación de presupuesto, el tema de a quién le llega el alerta de los presupuestos, ¿vale?
El Conditional Access también nos permite configurarlo. No os preocupéis si no tenéis licenciamiento o el cliente final no tiene licenciamiento de Conditional Access. Podéis seguir utilizando la Click to Run y la configuración de los otros parámetros, ¿vale? Simplemente nos saltamos esta parte y ya está. Los métodos de autenticación, ¿vale? Tenemos cosas interesantes como el Smart Lock, perdón, el Smart Lockout, ¿vale? Que lo que hace es protegernos un poquito contra intentos de inicio de sesión de fuerza bruta contra nuestra contraseña, ¿vale? Y Azure Policies, que tenemos cosas muy chulas, cómo restringir máquinas. Lo que nos enseña nuestra experiencia en este tipo de casos, ¿vale? Es que las máquinas más solicitadas en tema de hackeos o en tema de ciberataques es el cryptomining, ¿vale? Y es muy popular el cryptomining en este tipo de prácticas y las redes zombie que se utilizan pues, para infinidad de cosas, ¿vale? Que para esas redes zombie lo que tienen detrás son máquinas con procesadores muy, muy, muy potentes. Entonces, lo que hacen estas políticas es denegar el despliegue de esas máquinas, ¿vale? Entonces, no son máquinas muy habituales, entonces creo que podemos utilizar y aplicar estas políticas, pues, evidentemente si nuestro core de negocio se basa en alguna de estas máquinas, pues no habilitaremos la política que toque el despliegue de esas máquinas, ¿vale? Pero el resto podemos seguir aplicándolo y también a nivel de almacenamiento y también, por supuesto, a nivel de región, ¿vale? También nos permite denegar el acceso, denegar el despliegue de recursos en determinadas regiones, ¿vale? Y que en cuatro o cinco menús de configuración y unos pocos clics tenemos nuestra infraestructura muchísimo más securizada, ¿vale? Y poco más. No voy a entrar mucho más en detalle a nivel de la Click to Run, ¿vale? Pero es muchísimo más sencilla, es súper sencilla y ya lo he dicho, pero de nuevo es gratuita, ¿vale? Es bueno, bonito y no barato, sino gratis. Por favor, curioseadla y vamos a hacer un esfuerzo entre todos para estar lo más seguros posibles, ¿vale? Con esto doy por terminado el webinar, ¿vale? Y vamos a echar un vistazo a las preguntas que nos hayáis ido lanzando, ¿vale? Vale, no habéis lanzado, por lo menos en el chat, Laura, creo que no hay ninguna pregunta. ¿O sí? Aquí en cuestión, pues. Joaquín, las preguntas están todas. Ah, en Published, vale, ya las Sí. veo. Vale. Vale, ¿es posible migrar una máquina virtual VMware local sin exportación previa? ¿La herramienta de migración hace esta exportación o debemos hacerla con otros medios? A la parte de exportación, no sé a qué te refieres exactamente, pero podemos hacer la migración completa con la herramienta de Azure Migrate, ¿vale? A nivel de VMware. ¿Se necesita montar alguna instancia en máquina virtual en algún servidor que el cliente para subir la máquina virtual o se sube directamente desde un agente que existe en una máquina física del cliente? Vale, depende, porque podemos hacerlo con agente o sin agente, ¿vale? Entonces, la arquitectura cambia un pelín según requisito. Podemos hacerlo de las dos formas. Comentar también que si lo hacemos con agente, es decir, que si instalamos el agente en el virtualizador, no se queda nada instalado en el resto de máquinas, ¿vale? Sí, podemos hacerlo de forma directa, ¿vale? Vale, he visto que hay unas cuantas. ¿Sería compatible con algo tan básico como, por ejemplo, migrar una base de datos que en Access sin SQL Server hacia base de datos en MS con Azure? Gracias, Antonio. No sabría decirte la verdad, porque yo la tecnología que he estado viendo que es compatible es a nivel de SQL Server, ¿vale? Yo diría que no. Yo diría que no es compatible directamente con el Access. Eh, pero tendría que confirmártelo, ¿vale? Tendría que mirarlo. Yo a priori diría que no, ¿vale? Tengo clientes que usan un RP de esa. Vale, esta es muy larga, ¿vale? Las preguntas que vea muy largas o que se vayan un poco de tiempo, no os preocupéis, las responderemos con el enlace del BID y todo esto. El correo que os mandamos a posteriori irán adjuntas las respuestas, ¿vale?
Independientemente de los que me digáis por aquí, podría tener un correo de Microsoft al respecto. ¿Te refieres a un correo de Microsoft oficialmente, un contacto con Microsoft? O que te pasemos, si te refieres a que te pasemos información de la tecnología del Azure Migrate y incluso la PPTs demás, sí, por supuesto, podemos mandar un correo al respecto con la tecnología, no hay ningún inconveniente, por supuesto. Vale, hay un par de preguntas más. Pone, ¿seguimos teniendo que montar las dos máquinas para realizar las migraciones a Azure? Si te refieres a que tenemos que no, realizar las migraciones a Azure, si te refieres que tenemos que montar las máquinas en Azure para hacer la migración, sí, tenemos que montar las máquinas en Azure para hacer la migración. Si he entendido bien la pregunta, ¿eh? Si no, por favor, corrígeme. Vale, ¿qué finalidad tienen las herramientas de terceros? Cada herramienta de tercero está diseñada para un tipo de tecnología o arquitectura muy concreta, ¿vale? Entonces, cada una de ellas tiene una funcionalidad muy distinta. No sabría decirte porque hay un montón de herramientas y cada una está diseñada para una cosa muy concreta, ¿vale? Para un assessment más preciso de una máquina en concreto, para una evaluación de infraestructura de VDI, cada una está muy especializada y esas tienen coste, ¿vale? Las Independent Software Vendor, las ISV, tienen coste de licenciamiento y cada una está súper especializada en una función en concreta de assessment o de evaluación, ¿vale? De nuestra infraestructura. Vale, pues si no tenéis más preguntas, quitando la pregunta esta súper larga que he visto de licenciamiento de SAGE, que la intentaré responder, como os he dicho, por el correo que os mandaremos en respuesta de asistencia, ¿vale? Eh, si no hay más preguntas, pues podemos dar por terminado el webinar, ¿vale? Como siempre, agradeceros la asistencia, ¿vale? Espero que por lo menos os haya resultado de utilidad para entender un poco la Azure. Sé que no hemos entrado mucho en detalle técnico con el tiempo que disponemos, pero espero que os haya ayudado a entender un poco el foco de la herramienta y la versatilidad que tiene y cómo nos puede ayudar, ¿vale?
Pues muchísimas gracias por vuestra asistencia, como siempre. Joaquín, Sí, ¿hay alguna pregunta más que ha entrado ahora? vamos a echar. Ah, sí, cierto. Para determinar el entorno local habría que montar dos máquinas que se conectan. Entorno de migración. En principio con el agente con el agente, ¿cómo se llama? El agente de máquinas en servidores físicos para la replicación nos basta para hacer la migración, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es con el Migration Tools lanzamos el Discover, ¿vale? Instalamos el agente y ya tenemos el assessment hecho de la replicación de la máquina. ¿Vale? Con un agente en cada máquina física. Sí, precisamente es el agente que estábamos comentando, ¿vale? El agente de replicación de máquinas. Joaquín, Sí. finalizamos ya el Cloud Friday. Sí, dame un segundo porque estaba buscando la primera pregunta del Access, ¿vale? Vale. Y parece que es posible hacer la migración, ¿vale? No tengo feedback de esta herramienta, pero sí que hay una herramienta compatible, el SQL Server Migration Assistance para Access, ¿vale? Y lo que hace esta herramienta es migrarnos el Access a un Azure SQL Database, ¿vale? O sea que creo que sí sería viable. Me corrijo a la respuesta que te había dado en primer lugar. Vale, y si ya no hay más preguntas, sí, vamos cerrando, Laura. Vale. Como he dicho antes, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por haber compartido con nosotros este rato. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en el próximo Cloud Friday. Gracias.